La voz de los protagonistas. En contextos. Y el tema es muy importante abordarlo, la inquietud de posibles nubarrones en el horizonte económico y financiero del país con el nuevo gobierno, y para tal efecto invitamos a un economista y a un financiero. Le damos la bienvenida a Axel Amarillas, economista, y Carlos Tomé Canales, presidente del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias. Y bueno, pues hay algunos nubarrones que ya se vislumbran en el horizonte. Hoy, precisamente, el Financiero en su portal electrónico tiene como nota principal: en el arranque de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, aumentaron las señales y las advertencias de analistas de que habrá un enfriamiento en la actividad económica en los próximos meses. Moody's advirtió que si el sentimiento negativo del mercado persiste, la confianza de las empresas, el crecimiento económico a mediano plazo y las perspectivas de inversión se verán afectadas negativamente, lo que podría socavar la fortaleza fiscal y la capacidad crediticia soberana. Desde su punto de vista como economista y como financiero, ¿qué opinan de estos nubarrones? ¿Se pueden conjurar? ¿Son reales? ¿O forman parte del inicio de todo arranque de administración? Carlos Tomé. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, definitivamente los nubarrones son reales, pero no son implícitos exclusivamente para México. El tema económico que Axel nos ampliará, estamos viviendo ahorita una desaceleración mundial en el tema de comercio. Inclusive economías como la alemana y la de Japón se están contrayendo en este momento. China acaba de anunciar una disminución en sus compras. Inclusive el propio presidente Trump prevé que el próximo año será un año de menos gasto. Entonces, esa situación económica global definitivamente va a afectar a cualquier país, no solamente a México. En el caso particular de México tenemos no solamente la situación de un cambio de gobierno, de un nuevo sexenio, sino también un cambio muy radical en la manera de cómo ir haciendo las cosas. Viene un gobierno con interés social, con desarrollo social, y genera algunas dudas respecto al gasto público que se va a desarrollar. También tenemos un gobierno donde las voces son múltiples, del Senado, de diputados, de propios secretarios, que todavía no alcanzan una coordinación, y eso inquieta a las personas a escuchar diferentes comentarios. Sin olvidar también que tenemos un inicio de sexenio controvertido desde el punto de vista que vamos a iniciar con un esquema ahora de superdelegados que no estábamos acostumbrados, y los propios estados pues tienen interés de ver cómo van a ser las participaciones federales. Entonces, quiero decir, el entorno global se conjuga con un cambio de sexenio por primera vez en nuestro país diferente, y eso pues hace que las incertidumbres existan y sean reales. Sin embargo, ante una contingencia a nivel mundial, a nivel internacional, hemos visto cómo gobiernos de México actúan de diferente manera. Podemos recordar, por ejemplo, la caída estrepitosa de los precios del petróleo con José López Portillo, que desató una crisis sin precedentes en nuestro país. Fue una contingencia internacional. Sin embargo, hubo otra contingencia en el 2008 que, de acuerdo con analistas, Felipe Calderón pudo haberla sorteado de una manera en que el impacto no fuera tan duro para nuestro país. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Axel? Sí, ahí tenemos, digamos, dos aspectos. Uno es el que cíclicamente se da cada 6 años. De hecho, las cifras económicas históricas te demuestran que cada 6 años en México existe lo que se conoce como un ciclo político económico. Es decir, después de las elecciones, la economía mexicana se contrae por varios sectores en específico, pero originan que la actividad económica se contraiga.
Ese ciclo, digamos, siempre ha existido. Digamos que siempre el primer año de la administración nueva o de la administración entrante siempre trae por ahí tasas de crecimiento negativas en algunas ramas o en algunas industrias de la economía. Entonces, si eso ahora lo conjugamos, como comentaban ahorita, con un cambio de administración, no solamente en el partido y en la persona, en el poder, sino en el contexto de cómo hacer política económica, de cómo trabajar la política económica, muy probablemente desde el punto de vista de la actividad económica sí sea un primer año muy, muy complicado. Si a eso le agregamos la forma en la que ha reaccionado el mercado a las diferentes opiniones y puntos de vista del gobierno entrante, pues realmente sí se conjuga una especie de al menos un primer año difícil en el aspecto tanto económico como financiero. ¿Se podrán tener los resultados ambicionados de bajarle al tema de la corrupción y lo que significa en función del gasto público? Híjole, es que el problema siempre de la corrupción es igual que la informalidad, ¿no? O sea, ¿cómo lo cuantificas? O sea, sabes que existe y sabes que está ahí, pero ¿cómo lo cuantificas, no? Entonces... Pues sí, hay un estimado. Sí, pero digamos, al final de cuentas es un estimado. O sea, no lo cuantificas, no exactamente no sabes. Sí, claro. Por ejemplo, si acabas con la mitad, exactamente no sabes cuánto te vas a ahorrar, ¿no? Y ahí, aparte, digamos, ¿quién va a ahorrar? Sí, en dado caso pues tiene que ser el corruptor o el que se deja corromper. Ambos. Ahí el problema es ese, o sea, digamos, aún y cuando se termine con la corrupción, no tienes una cuantificación ahorita de cuánto te va a beneficiar. ¿Sí? Ese es el problema. Si a eso, digamos, sí puedes cuantificar cuánto va a caer o va a disminuir el crecimiento del PIB por decisiones como la cancelación del aeropuerto, como potencialmente nacionalizar los fondos de pensión, como potencialmente prohibir a los bancos que cobren una comisión. Eso sí lo puedes cuantificar porque ya sabes cuánto vale y qué efecto tendría en la actividad económica. Pero disminuir la corrupción no lo sabes. Simplemente tiendes o conoces una relación, pero no tienes ese valor. Lo que sí puedes es estimar el programa de austeridad. Sí, cómo podría afectar, digamos, un menor gasto público a la actividad económica, hablando del programa de austeridad. Sí, aunque la austeridad no necesariamente es menor gasto público, es más bien ahorros significativos en el rubro de gastos personales o este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, como que la diversificación del gasto, ¿no? Recanalización. O sea, recorto en un lado y lo pongo en otro. Exacto. Eso sí lo puedes cuantificar. Digamos, recorta sueldos y a lo mejor incrementa los... Ya hubo dos hechos que cimbraron a los mercados: la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México y el anuncio de la iniciativa para la eliminación de las comisiones de los bancos, ¿sí? Cabe la posibilidad, Carlos Domecq, tú como presidente del IMEF, de que pudiera haber algún contagio en los mercados, sobre todo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, que pudiera afectar a las inversiones o las fluctuaciones dentro de la bolsa de valores. Definitivamente. De hecho, ya lo sufrimos. Aquí el tema prioritario es, de hoy en adelante, cuál va a ser la política de toma de decisiones del gobierno federal en cuanto al respeto al Estado de Derecho de las empresas y, por supuesto, de los individuos que tenemos de acuerdo a los contratos que ya hemos realizado en territorio mexicano. No solamente tenemos el tema del aeropuerto, tenemos cómo se van a manejar los contratos que se han entregado por parte de Pemex, ahora en Coahuila para el tema del gas Shell. Eso es muy importante. ¿Qué imagen le estaríamos dando, qué mensaje le estaríamos dando a los mercados si esos contratos no se respetan? Sería muy perjudicial para nosotros. Y en el caso de la microeconomía, Axel, hay nubarrones, es decir, hay esperanza en muchos sectores de la población, sobre todo los más desprotegidos, por todos estos anuncios que hizo López Obrador, para los adultos mayores, para los jóvenes que no encuentran una oportunidad de trabajo, para incluso los estudiantes de preparatoria, porque ya lo dijo en su mensaje de toma de protesta, de esta beca para los estudiantes de preparatoria, para las amas de casa, en fin, son signos alentadores que lo ven con buenos ojos, pero todo eso tiene un costo.
¿Cuál sería este costo que tendríamos que pagar? Digamos que el principal, siempre los programas sociales tienen pues tienen puntos buenos y puntos malos, ¿no? Entre mayor sea tu gasto social, implica que estás más interesado en sacar a tu gente de la pobreza. Pero por otro lado, entre mayor sea tu gasto social, también tiendes a hacer más, o sea, digamos, a la población la tiendes a acostumbrar más a que el gobierno los va a ayudar. Entonces son esas dos vertientes. Uno es algo positivo, el otro es algo negativo. Digamos que siempre la forma en la cual implementas ese gasto social que realmente permita a esas personas sacarlas adelante es lo que te va a cuantificar si efectivamente tu política social está funcionando. Si no está funcionando y por dar esos programas sociales no estás invirtiendo en obra pública, pues definitivamente lo estás haciendo mal. Digamos que esa sería la manera en la cual podríamos visualizar ese aspecto. El problema digamos, ahorita sigue siendo la postura del nuevo gobierno que va entrando. Y en los próximos meses, y más probablemente ya el próximo año, veremos cómo si esa política social realmente implica un cambio en cuanto a la implementación, en cuanto a a la forma de llevarse a cabo, o simplemente es un mayor gasto público social con las mismas características que hemos visto en los últimos años. ¿Se puede arriesgar un pronóstico, Carlos, para el 2019 en el mundo financiero nacional con base en lo que hemos visto en estos escasos 5 días de administración federal? Sí, de hecho ya el IMEF hemos sacado varias proyecciones, todas son hasta este momento a la baja de lo que estábamos proyectando a principios de año, un crecimiento menor al 2%, una inflación un poquito más elevada, ya llegando a los 5 puntos porcentual, cuando a principios de año considerábamos que en 2019 no tendríamos una inflación mayor al 4.5. Las tasas de referencia también aumentan, eso por un entorno mundial también. Sin embargo, es muy importante que también a la voz del IMEF, que su presidente nacional, Fernando López Maccari, nos ha encargado transmitir en todas nuestras regiones, es que nos está pidiendo serenidad, nos está pidiendo unidad, y nos está pidiendo que estemos alerta. ¿Por qué? Hemos visto que México, siendo una economía emergente, ha estado creciendo a ritmos de un 2% por décadas, cuando las economías emergentes crecen arriba del 4, 5, 6 y hay hasta de 2 dígitos de crecimiento. Las economías avanzadas crecen un 2% porque es tan grande su volumen su volumen económico que tienen esos porcentajes. Sin embargo, México, no siendo una economía avanzada, crece a un 2%. Y en el IMEF hemos detectado cuáles son los inhibidores del crecimiento en México. Uno es una recaudación fiscal no equitativa. Los grandes corporativos internacionales no están dejando el dinero necesario en México. Una gran mayoría del comercio informal y de las personas de manera no pagan impuestos, y solo la clase media está cargando con todo el impuesto del país, con un porcentaje muy amplio. Estamos encontrando otro inhibidor, que nuestra manufactura no es de una calidad importante. Tenemos que pasar de lo hecho en México a lo programado en México, diseñado en México. Tenemos también que meter la tecnología en la industria. Y otra cosa muy importante es el combate frontal a la corrupción, como ustedes lo acaban de mencionar, no solamente el que recibe, sino el que ofrece. Y por último, tenemos que sentar las bases de un Estado de Derecho verdadero. Esos 5 inhibidores son los que están haciendo que el país no crezca. ¿Qué necesitamos hacer? Estar alertas de que esto vaya cambiando. Eso es muy importante. Pues esperemos que así sea. Carlos Tomé, presidente del IMEF en La Laguna, y Axel Amarías, economista, muchas gracias por su valiosa participación aquí en Contextos. Gracias, Juan, por invitarnos.